Muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso de herramientas telemáticas. Mi nombre es Daniel Felipe Vargas y voy a hacer un video en el cual les muestro cómo hacer las citas bibliográficas para el trabajo correspondiente a la tarea 2 de herramientas telemáticas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar, ¿cierto?, nuestras fuentes confiables en alguno de estos buscadores. Puede ser estos o pueden ser más si ustedes conocen algún otro. Entonces, el primero que vamos a trabajar es, por ejemplo, Google Scholar, que nos sirve para buscar estas fuentes bibliográficas, o también puede ser Redalyc o Stielo. Y adicional a ese también puede ser el de la biblioteca de la universidad, el de la UNAD. Entonces, aquí están las 5 temáticas que se van a desarrollar para esta tarea 2. Supongamos que vamos a trabajar entonces que yo escogí la temática 2, normas de comportamiento y etiqueta. ¿Listo? Entonces, vamos entonces a buscar sobre esa y vamos a mirar a ver entonces cómo hacemos para hacer las referencias en el documento compartido del grupo. Entonces, supongamos que aquí le doy esta fuente, ¿cierto? Normas de comportamiento y etiqueta. Entonces, tratamos de no escoger libros porque los libros en Google Scholar por lo general no nos permite ver algunas páginas, ¿cierto? Él no nos permite ver algunas páginas, entonces por eso tratamos de no escoger libros. Entonces, más bien, tratamos de escoger algunos que sean PDF, ¿listo? En formato PDF o en algunos otros. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos utilizar 10 reglas básicas de etiqueta, ¿sí? Supongamos que busqué me sirve, me gusta la información, es adecuada, verifico que sea un documento de una fuente confiable, que tenga todas las referencias bibliográficas bien establecidas. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo voy a extraer la cita bibliográfica? Entonces, supongamos que entonces escogiste como escogiste entonces, como ya lo explicaron en un video anterior, tú copias la URL y entras al entorno Papali y agregas esta fuente de información. Entonces, supongamos que le pones fuente 1, entonces la llamas así, fuente 1. Verifico que efectivamente esté funcionando esa URL, sí, efectivamente funciona. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago para extraer la referencia bibliográfica correspondiente a ese documento? Pues si ustedes se fijan aquí, hay 2 comillas. Esas 2 comillas ahí sí, si ustedes verifican, dice citar. Si yo le doy clic en citar, como el trabajo que nosotros queremos hacer debe tener normas APA, entonces debo copiar la referencia bibliográfica en normas APA. Simplemente la copio, le doy control C y vengo a mi documento compartido. Como yo ya tengo 2 páginas, ¿cierto? Cada estudiante con cada una de su temática tiene 2 páginas para desarrollar su trabajo individual. Dentro del compartido del grupo, vengo a la última página 2, que me correspondió a mí, y agrego la referencia bibliográfica. Esa sería entonces una referencia bibliográfica buscada aquí en Google Scholar o Google Académico. Puedo venir a buscar otra aquí en Stielo. Listo, le doy clic, ¿cierto? Esa es la referencia. Busco la referencia que yo voy a trabajar, ¿cierto? Y simplemente verifico que sí me sirva. Entonces le doy aquí clic, busco, es un documento que está muy bien redactado, ¿cierto? Es una fuente confiable de información. Entonces, lo mismo, copio la URL de ese documento y la agrego acá a mi entorno, ¿cierto? A mi entorno PLE. Le puedo poner fuente 2, ¿listo? Verifico que efectivamente esté funcionando. Sí está funcionando muy bien. Listo. Ahora, ¿cómo agrego la referencia de la cita bibliográfica de este documento? Pues si ustedes verifican acá en el cielo, ¿cierto? Aquí en la parte principal del documento, aquí hay una forma que dice cómo citar este artículo. Ustedes le dan clic en cómo citar el artículo y él automáticamente les abre esta pestaña. Si ustedes verifican, acá dice que esta es la referencia en normas APA. Entonces lo que usted debe hacer es tomar esta referencia, copiarla, ¿cierto? Y venir a pegarla como la segunda referencia bibliográfica de la fuente confiable que yo busqué. Así se hace en Stielo. Vamos a buscar una entonces en Redalyc, por ejemplo.
Aquí simplemente yo le pongo lo que yo estoy buscando, me etiqueta, ¿cierto? Busco entonces un documento que me sirva, ¿cierto? Me puede ser, por ejemplo, qué sé yo, digamos que esté buscando ¿listo? Verifico que sea una fuente confiable de información, ¿cierto? Es decir, que sea un documento PDF. Me doy cuenta que efectivamente tiene una estructura de documento confiable porque si voy al final de él, ¿cierto? Debo encontrar las referencias bibliográficas que el autor de este documento tuvo que buscar para componer este documento. Entonces, efectivamente, es un documento de una fuente confiable. ¿Cómo extraigo la cita? Entonces, si ustedes verifican, acá dice cómo citar, ¿cierto? Pues cuando le dé clic aquí en cómo citar, verifico cada una de estas opciones. Si ustedes se fijan, en esta opción dice formato APA. Entonces doy clic ahí en APA, ¿cierto? Y la puedo hacer de dos maneras. O la puedo copiar de esta manera, o simplemente le doy acá, copiar cita en el portapapeles, y le doy a aceptar. Vengo acá, ¿cierto? Y agrego mi tercera cita de mi fuente confiable de información. ¿Listo, muchachos? Entonces, de esta manera debe quedar consignado entonces las referencias bibliográficas de las fuentes confiables de información en formato APA. ¿Listo?